sabemos que consumir cocaína hace mal a la salud, por supuesto, pero tal vez hay muchos que creen que por tomar cocaína un solo día no puede pasar nada. Hay un estudio del CONICET que contraría esa opinión, que indica claramente los efectos terribles que tiene la cocaína, aún en el consumo de un solo día. Bernardo Mañago está en Ciudad Universitaria junto a uno de los autores de esta investigación. Hola Bernardo, bienvenido. Pablo, Daniela, buenas tardes. Estamos con Francisco Urbano, que es investigador del CONICET y ha sido uno de los desarrolladores de este estudio que justamente determina que hace daño y mucho consumir cocaína, aunque sea un solo día, en base a un estudio que han realizado en estos años anteriores y que ha tenido inclusive repercusión internacional. Francisco, muchas gracias por atendernos. Bueno, los resultados del estudio, por lo que veíamos, son realmente notables, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, lo que descubrimos básicamente en modelos animales es que la administración repetida de cocaína, pero solo un día, produce cambios similares a lo que suceden en enfermedades como Parkinson, por ejemplo, o enfermedades como la epilepsia. ¿Esos daños son permanentes? Nosotros vimos que hay algunos daños que se mantienen en el tiempo y otros que se pueden revertir, pero son daños, digamos, alteraciones muy graves del sistema tálamo-cortical. ¿Y cuáles son las consecuencias para la persona? Es decir, quien consumió cocaína un día, ustedes, por lo que pudimos leer, hicieron una experiencia con ratones administrándole 3 dosis de cocaína en una sola jornada. Ya a partir de ese momento, las consecuencias son muy visibles. Sí, las consecuencias, por lo menos del ratón, no trabajamos con personas, obviamente, es que el ratón, por ejemplo, tiene problemas para transiciones sueño-vigilia y tiene ritmicidad intrínseca del cerebro que es anormal. Y eso permanece por un tiempo, ¿no? Obviamente. Pablo, Daniela. Francisco, encantado de saludarlo. Pablo Dugan es mi nombre. Quiero preguntarle, Hola, de acuerdo a lo que han descubierto, que es muy importante, un consumidor, digamos, de 1 o 2 veces por semana, ¿en qué plazo empieza a sentir realmente un daño de consideración en su cuerpo, teniendo en cuenta que un solo día ya es muy grave? Bueno, es difícil saber eso exactamente, pero los efectos de la cocaína pueden pasar desapercibidos porque está afectando el sistema encargado del procesamiento sensorial. Entonces, para lo que el individuo puede ser una pequeña alucinación visual o puede ser un estado de nerviosismo mayor de lo normal, puede ser que tenga subyacentes cambios en el sistema nervioso central, ¿no? De todas maneras, el sistema nervioso central obviamente reacciona ante esos cambios y puede ser que la gente, digamos, no lo vea de una forma obvia al principio, pero con el tiempo se sabe que las consecuencias son bastante trágicas. Francisco, buenas tardes. Daniela Ballester lo saluda. Escuchaba entre algunas de las consecuencias, bueno, consecuencias que tienen que ver con el sueño, que afectarían al sueño, incluso una importante falta de concentración. ¿Qué más precisiones nos puede dar al respecto de esto para darnos una idea de qué es lo que le puede pasar a una persona a partir del consumo, de este primer consumo de cocaína? Bueno, lo que nosotros vimos en ratón otra vez es un modelo animal, pero si extrapolamos lo que nosotros vimos es básicamente el ratón tiene ritmicidad neuronal del sistema tálamo-cortical cuando está despierto, que es anormal, es decir, son ritmos que aparecen cuando nosotros empezamos a entrar en sueño, cuando empieza el fenómeno de somnolencia, después sueño profundo. Eso sucede cuando el animal está despierto. Entonces, esa contradicción del circuito tálamo-cortical lo que puede estar haciendo es que el animal esté sensando el ambiente de forma errónea, ¿no? Claro, y de allí la falta de concentración, ¿no? Claro, exactamente. Cuando querés concentrarte, de repente ya no podés concentrarte porque el cerebro está agotado, porque básicamente lo sobreexcitaste demasiado previamente. Entonces, bueno, justamente la cocaína es una droga, un neuroexcitador, y lo que está pasando es que las consecuencias pueden ser al principio, digamos, difíciles de notar, pero si se mantiene eso es como, si nos hacemos una idea, de estar varios días sin dormir, el cerebro reacciona muy mal a eso, ¿no? Francisco, justamente eso es uno de los aspectos más trágicos de la cocaína, y es que mucha gente que la consume aparenta ante su entorno, o la gente que incluso sabe que consume, que está todo bien, que está todo fantástico, que puede seguir adelante con su trabajo, con sus relaciones, con su vida. Exacto. Pero, ¿qué es? Hay algo que se enmascara y que tarde o temprano detona en el consumidor. Claro, si lo queremos ver desde un punto de vista del ambiente, el cerebro pierde bastante rápido la homeostasis, o sea, esa capacidad de absorber estrés o la capacidad de
dormir mal una noche y volver a recuperarlo al día siguiente. Entonces, un poco la cocaína, como otras drogas de abuso, lo que hace es empujar al cerebro a situaciones bastante desagradables. Aunque, obviamente, en una semana uno trabaja con alguien que consume cocaína y puede haber pensado que tuvo un mal día, no sé, Claro. durmió menos o se enfermó, pero a largo plazo sí se sabe que la cocaína tiene fenómenos neurotóxicos muy demoledores del sistema nervioso central, ¿no? Francisco, y al respecto de esta comparación con el Parkinson o ciertos aspectos de la epilepsia, en concreto, ¿cuál sería la comparación? Porque suena como extrema, ¿no? Con un solo día Claro. o un primer consumo de cocaína. ¿Qué es lo que se puede llegar a experimentar? No, lo que nosotros queríamos ilustrar es que enfermos de Parkinson, de una enfermedad ya con la enfermedad avanzada, obviamente, o Sí. epilepsia, poseen ritmicidades anormales del sistema nervioso central muy parecidas a las que nosotros vimos en solo un día de cocaína. Entonces lo que quisimos hacer es una analogía para que la gente se dé cuenta que en un solo día el cerebro ya empieza a funcionar normalmente y eso puede tener consecuencias tan trágicas como, no necesariamente una línea directa, pero como lo que pueden sufrir los pacientes de Parkinson, que por cierto tienen muchos problemas para entrar en sueño, ¿no? Ahí tienen que medicarse el paciente de Parkinson avanzado, le cuesta mucho conciliar el sueño. Y eso, digamos, el mecanismo subyacente tálamo-cortical es similar. Y lo que queríamos es resaltar ese ejemplo, ¿no? Francisco, ¿estudiaron el poder adictivo de la cocaína y cómo juega en todo esto? No, eso ya se sabe bastante bien en la bibliografía, y los mecanismos subcelulares de la adicción a través de dopamina y serotonina, pero nosotros lo que quisimos estudiar es qué pasa con la cocaína de forma repetida en un día sobre uno de los sistemas encargados del procesamiento sensorial. En el ratón es un sistema encargado de explorar el ambiente, ¿no? Que son el sistema tálamo-cortical encargado de mover, de censar qué pasa con esos bigotes que tienen los roedores que les sirven para explorar el ambiente. Nosotros quisimos enfocar en ese sentido, no en el aspecto adictivo. Y podemos confirmar que, bueno, todos estos aspectos que usted está señalando, como ha dicho al principio, son irreversibles, ¿no? Hablando de gente que, bueno, ha consumido una sola vez cocaína o durante un día, tal como usted lo detallaba. ¿Qué podemos, solo para recordarlo, ¿no? A largo plazo, qué puede generar y cuáles son los daños, estos daños irreversibles de los cuales nos habla? Bueno, se sabe, por ejemplo, que hay estudios de resonancia magnética y de tomografía de pacientes que llegan al médico en muy malas condiciones y digamos, al neurólogo le confiesan que fueron adictos a la cocaína en algún momento de su vida. Es difícil establecer cuánto y cuántas dosis tomaron, pero esas imágenes del cerebro muestran áreas del cerebro que están totalmente inhibidas, o sea que directamente no funcionan como deberían funcionar, es como si estuviesen apagadas desde un punto de vista funcional. Claro, que en el caso de las neuronas, concretamente, tenemos que destacar, usted me corregirá si no es así, que no tienen capacidad de regeneración. Una vez que una neurona está destruida, no hay forma de reemplazarla, de suplantarla, ¿no? Bueno, hay zonas del cerebro como el hipocampo, que hay un tipo de neuronas que se puede dividir de forma, digamos, en individuo adulto, y el bulbo olfatorio, pero las demás neuronas, como la corteza o el tálamo, una vez que se pierde, se genera una pérdida irreversible, ¿no? Y una de las cosas que hacen las drogas de abuso es, digamos, matar neuronas en el largo plazo en distintas zonas del cerebro, y eso puede provocar y provoca aspectos muy irreversibles para el funcionamiento cerebral. Francisco, para la gente que rodea a una persona adicta a la cocaína, ¿qué puede esperar de esta persona? ¿Qué va a notar de diferente en esta persona adicta? Me refiero al núcleo familiar, a las parejas y demás. La verdad es que yo no soy médico, así que no te podría decir exactamente cuál es la sintomatología, pero lo importante es que en el caso de que de alguna manera salga en una conversación familiar o en el entorno que consume cocaína, intentar es que esa persona se rehabilite y busque ayuda profesional, que obviamente yo no tengo competencia porque trabajo en un tema muy básico, pero que se rehabilite lo antes posible y
y evite seguir, digamos, consumiendo drogas, ¿no? Muy interesante el estudio. Ojalá la difusión de este estudio haga que alguno recapacite antes o bien de probar cocaína o de seguir consumiéndola, ¿no? Ojalá que sirva para eso. Me imagino, Francisco, es el objetivo también, ¿no? Sí, bueno, ese es también generar conocimiento en un área que había poco conocimiento y a partir de ahí, con el conocimiento, entender mejor